Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos con nuestra primera parte de este panel de día martes con Karina Oliva. ¿Cómo estás, Karina? Muy buen día, bien. Y también con Óscar Rementería. ¿Cómo estás, don Óscar? Muy buenos días, don Fernando. Muy bien, muy contento de estar en el panel nuevamente esta semana, porque la semana pasada, como nuestra fanaticada se habrá dado cuenta, no pude participar por temas laborales, pero ya estoy de vuelta. Así que ahora comienza el mejor panel de la semana de Radio La Clave. Ay. Oye, ¿cómo está el polvo que se levantó por todo el asunto de las primarias en el Frente Amplio? ¿Bajó ya a tierra? ¿Karina? ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Mira, no, ¿a quién lo vamos a preguntar a Óscar? Debe ser por mi perfil tan de izquierda. Claro. No, mira, yo creo que está bajando. Además, siempre los días post-inscripción de pactos electorales, primarias, siempre son caóticos. Yo no recuerdo nunca ningún proceso que no haya tenido su momento amargo o su momento complicado que levanta mucha polución. Ahora yo creo que hay que esperar que baje y ponerle la prioridad a lo que es hoy día prioridad, que es el apruebo. Y ahí seguir ordenando, y ahí las nuevas cosas van a ir pasando cosas también, mucha emocionalidad. Ojo, yo creo que se da mucho esto de que el nombrar y decir recurrentemente fracasó el acuerdo, fracasó, igual me llama la atención porque es una palabra que pesa mucho y que al mismo tiempo yo le comprendería si eso hubiese sido el diseño original de los comandos o de los partidos y las coaliciones para esta inscripción, porque no hay que olvidarse que para abril, cuando el plebiscito todavía no se cambiaba de fecha, más o menos lo que ocurrió, cómo se inscribieron las listas, es bien similar como se iban a inscribir en abril. Entonces yo creo que en realidad no había nada de que sorprenderse mucho. Yo creo que había mucho voluntarismo sí para hacerlo. Entonces podríamos como mirarla desde otra perspectiva. Yo creo que la desdramatizaría. Para ser honesto, si no vamos a perder tiempo en la campaña del apruebo y la Convención Constitucional, que ya quedan, cada día, ¿queda cuántos días? 20, estamos ya estoy perdida. Estamos a 6 de octubre, quedan 19 días. 19 días. Sí, 19 días. 19 días. O sea, nada, creo que el tiempo se agota y la prioridad tiene que ser eso, y después que sigan discutiendo cómo se reconfigura la oposición y si de verdad hay voluntad política. Creo que además la dirigencia política igual ya está como agotadito el juego de roles, de lo que se dice, lo que se hace, cómo son las reuniones, igual como que ya un poco, por ejemplo a mí me tiene un poco agotada ver ese como juego de roles, como típico de la negociación. Todo a último momento, todo, y unos van a salir que son muy buenos y otros van a llamar al otro que es muy malo, y como que ya la gente no le calza, como que ya estamos aburridos de un poquito de ese show. ¿Puedo meter la cuchara? Obvio. Meta toda la cuchara. Sí. Mira, a mí me gustaría dar como una opinión desde la vereda del frente, en el sentido que muchas veces yo trato de ser objetivo en relación a personas que, por ejemplo, puedan tener posturas políticas distintas a la mía. Cuando apareció el Frente Amplio, o más que nada la diversidad de partidos, yo lo consideraba tremendamente positivo, porque iba a permitir que el Parlamento tuviera mayor diversidad. Aquí había un grupo de gente que llegó al Parlamento, en su momento candidato, que después llegó al Parlamento con un discurso muy progresista, bastante abierto a sentarse, a conversar, a realizar todos los cambios estructurales que fueran necesarios, y al mismo tiempo decían que no querían ser parte de la concertación o no querían militar en partidos políticos, digamos, tradicionales, porque no les gustaba la forma que ellos tenían de hacer política, que era estas negociaciones todos los días encubiertas cada rato. Pero después de lo que sucedió con la inscripción de primaria, o mejor dicho, lo que sucedió con no poder llegar a acuerdo,
y la forma en que se respondió, porque yo creo que todos los partidos son absolutamente soberanos de decidir si van en bloque o no van en bloque, y eso lo encuentro tremendamente válido. Por algo son partidos distintos y no son todos una sola tienda política. Pero la forma en que se respondió, la forma en que se negoció y que lo vio la opinión pública, porque obviamente yo no estuve en esas negociaciones, no estuve en el detalle, yo lo vi a través de los medios de comunicación, el mensaje que envió fue tremendamente negativo, porque lo que yo pude apreciar fue que efectivamente estos partidos que habían ilusionado con renovar la política de verdad, con hacer los cambios estructurales que el país quería, habían captado las mismas mañas que tienen todos los partidos políticos de izquierda o de derecha en relación a serrucharse el piso, a negociaciones chantas, a tirarse, a prender el ventilador de caca a través de los medios de comunicación, y yo creo que eso es tremendamente negativo para el desarrollo del país, porque yo insisto, puedo estar a favor o en contra de determinadas posturas políticas, pero es muy valioso que exista una diversidad, un gran abanico de partidos políticos, de movimientos políticos en el Congreso para ir avanzando con todos los puntos de vista que se puedan en relación a una sociedad tan diversa como la nuestra. Pero lo que sucedió en los últimos días yo creo que es tremendamente desilusionante para todas las personas, darse cuenta que los que prometían con una renovación finalmente terminaron cayendo en lo mismo y enviándose mensajes por la prensa que la verdad que son en buen chileno son bien penca, es bien penca estar disparándose a través de los medios de comunicación y no poder arreglar los problemas rápidamente, porque yo creo que en el país estamos todos ya bien cansados de las peleas eternas y que no podamos avanzar en temas que son realmente importantes. Sí, lo que el Frente Amplio no se puede convertir como en la familia televisiva como el show mediático de como de la farándula política. Yo comparto eso con Óscar. Yo creo que es normal que hayan diferencias. A mí no me complejizan que en los frentes o en los partidos, en las organizaciones, la gente tenga posiciones distintas para enfrentar un objetivo. El problema aquí es cuando eso pierde la forma, el contexto para debatirla y para discutirla. Yo creo que en sí, para ser muy honesta, Fernando, creo que aquí no hay que estar ensimismado. O todo con lo que fue la Concertación, o todo es con lo que es el Partido Comunista. Yo creo que acá, en realidad, el Frente Amplio tiene un objetivo que se lo trazó hace tiempo, que ojalá se cumpla el objetivo, pero que en sí mismo el Frente Amplio no es un objetivo político. El Frente Amplio es un camino, un medio. Y yo creo que también a veces nos confundimos y tendemos a creer que las coaliciones son el objetivo en sí mismo. Y no, pues la política, las coaliciones son un mecanismo son una herramienta para. Sí. Y el objetivo de otro. Ahora, ahí hay puntos que son bien interesantes. Yo tengo la impresión que va a haber un rebaraje bien interesante de cara y de caras y partidos a la hora de, si es que la ciudadanía así lo decide, escoger a los constituyentes. Yo tengo la impresión que van a aparecer un montón de personas apoyados ya sea por partidos o como independientes apoyados incluso, que pueden llamar la atención. Hoy día hay un reportaje donde, creo que es en el Mercurio, donde Mariana Elwin aparece muy cercana a Evópolis, como para eso. Y tú vas a tener situaciones de ese tipo porque estás en un momento refundacional, si tú quieres, de tus posiciones. Hay cosas que no te gustan de los partidos y hoy día tienen la opción de generar organizaciones independientes, organizarte de alguna otra manera. Probablemente estás fuera de los plazos para eso, pero te vas a ubicar, te van a acoger, te van a llamar, te van a tentar. Y yo tengo la impresión de que puede haber bastante cambio de figuras en ese entonces. Todavía, además, Chile Vamos creo que le falta llegar a acuerdos para primaria en cerca de 200 lugares. O sea, no es una situación que está totalmente oleada y sacramentada. El tema de las primarias afectó fuerte a las oposiciones, a las distintas oposiciones, pero finalmente, fíjate, se empujó a que se formara una especie de neoconcertación 2, que yo tengo la impresión que no hubiese nunca salido de la misma manera si es que el Frente Amplio se hubiese metido. Pero llegó a una situación distinta. Chile Vamos, y tú, Óscar, probablemente conoces más de eso,
tomó decisión de primaria para una serie de gobernaciones, pero todavía le falta una cantidad de acuerdos en términos de primarias para un montón de lugares. Sí, claro. Mira, lograron llegar a acuerdo porque igual son menos partidos, y hay que reconocer eso. Cuando son menos partidos políticos es más fácil llegar a acuerdo. Entre menos personas se llega a acuerdo más rápido. Eso como una constante de la vida. Y tienen, y hay que decirlo, tienen una visión común en el ámbito económico que ordena muchísimo la Claro, ese es el eslabón que los mantiene unidos. Pero sí, yo creo que ya en el último tiempo quien se ha alejado un poquito más de ese agua adelgazado, ese eslabón, ha sido precisamente Rehn. Así se ha puesto un partido mucho más crítico del sistema económico que los otros dos. Fíjate, y yo creo que la gran desilusión desde ese punto de vista ha sido Bópoli, que ha sido el partido pero más ideologizado, doctrinario, no mover pero ni una coma del sistema neoliberal, lo cual yo creo que sorprendió no gratamente a muchas personas. Y por otro lado, también en la derecha está pendiente lo que van a hacer los candidatos constituyentes. Aquí la madre de las batallas no va a ser, desde mi humilde punto de vista, no van a ser los puestos de gobernadores regionales, porque los gobernadores regionales tienen muy pocas atribuciones, van a llegar al cargo y se van a pasar 4 años quejándose que no tienen los recursos para poder hacer los cambios que la ciudadanía les exige. Aquí la madre de las batallas tampoco es el plebiscito del 25 de octubre, porque todos saben que el plebiscito va a ganar, es precisamente quienes van a ser los constituyentes y sacar la mayor cantidad de constituyentes posible. Y ahí yo creo que vamos a ver arremetidas bastante importantes, principalmente de personeros que ya habían caído en el saco del olvido, alcaldes que fueron a la reelección y perdieron, o diputados que no se presentaron, o expresidentes de partidos políticos. O sea, yo, con el dolor de mi corazón, no tengo la menor duda de que Carlos Larraín va a ser candidato a la constituyente, honestamente. Y tiene una alta probabilidad de salirse, que se presenta por el distrito de Las Condes. Y eso yo creo que va a ser donde van a apuntar todas las negociaciones y los dardos más importantes por parte de los partidos de la derecha, porque esa constitución que se va a confeccionar, para bien o para mal, va a regir los destinos del país para los próximos 30 o 40 años, lo cual no es menor. Oye, pero sí, ¿sabes qué? Me parece importante cuando hacemos en el análisis cómo se configura un acuerdo entre la oposición, o porque se configuran acuerdos al fin y al cabo, o se configuran acuerdos de la derecha. Porque hay una tendencia a los sectores más tradicionales a construir exclusivamente fórmulas para ganar en función a devolvernos hacia un sistema binominal, es decir, términos municipales, gobernadores, etcétera, competir nuevamente en lógica binominal. Eso tiene que ver también con una cultura y además una costumbre política electoral ya de hace más de 30 años. Por otra parte, también nos damos cuenta que en la oposición no solo hay una mirada respecto a lo que ha sido el gobierno del presidente Sebastián Piñera, una mirada crítica, etcétera, pero al mismo tiempo hay divisiones o formas de ver distinto el mundo respecto a aspectos económicos de la vida cotidiana, etcétera. Hay proyectos políticos distintos. Y eso como que la oposición siente culpa de estar en posiciones distintas consigo misma, con todas las mismas que existen en la oposición. Entonces, ahí me llama la atención profundamente el miedo para abordar también ciertos procesos de cambio que van con un poquito más fuertes, que van a requerir un poco más de esfuerzo político, también mucho de pragmatismo, pero también de capacidad de mirar la política con otra nomenclatura. O sea, en el mundo no existe exclusivamente los sistemas bipartidistas o binominales. En el mundo también existen otras formas de generar acuerdos y formas de ejercer oposiciones. Es más, creo que uno de los pocos países es el nuestro en que las oposiciones, las coaliciones se conforman previa a la elección. En los sistemas, sobre todo en los sistemas parlamentarios, las coaliciones se forman post-elección. Claro. Entonces, ahí yo creo que también hay un debate que tenemos que dar. Yo creo que en realidad, evidentemente, si vota exclusivamente el mismo padrón electoral que hace en las elecciones pasadas, es muy probable que la fracturación del sistema político tienda a beneficiar a los sectores de la centroderecha. Si el padrón electoral provoca un cambio producto de todo lo que ocurrió estos últimos años,
también hay un nivel de incertidumbre mayor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Termino la posición. ¿Contraer esos procesos de cambio o generar capacidad de movilización hacia la votación que permita romper un poco la inercia? Yo en eso de verdad trato de dramatizarlo lo menos posible, porque en realidad la urgencia es como sacamos adelante el plebiscito. Sí. Sí, es interesante todo lo que está, o sea, el factor ordenador que tiene el gobierno, en general, estoy hablando de cualquier gobierno, que tiene un factor ordenador, tiene la institucionalidad desplegada, tiene las autoridades puestas, además tiene una variable que la comentábamos ya con Oscar, muy importante, que desde el punto de vista del modelo económico no hay mucha variación, salvo estos matices que introdujo Renovación Nacional, estoy de acuerdo contigo. Incluso el matiz que introdujo Joaquín Lavín también es importante, pero tiene un orden dado por la propia gobernanza. En el caso de las oposiciones, y particularmente cuando las oposiciones están muy desplegadas, son un abanico muy amplio, bueno, tú tienes dificultades ideológicas entre opositores, tiene dificultades personales entre muchos de ellos, tiene dificultades de territorio, lo que tú quieras, y históricamente a veces ese tema de ese tipo de oposiciones se ha zanjado porque se da una decisión que hay que tomar sobre la base de situaciones muy puntuales. Eso fue lo que pasó el año 88 con el plebiscito. Había una diáspora, pero tremenda división al interior de la oposición, donde tú tenías dos grandes coaliciones, el MDP con la Alianza Democrática, y tenías reyertas muy fuertes entre ellos. Pero la pregunta que te hacían era si que querías que Pinochet siguiera 8 años más o no. Y frente a eso básicamente se entendió que había que contestar primero que nada la pregunta. Y aquí yo tengo la impresión de que de alguna manera el proceso constituyente va a generar el factor ordenador de la oposición. Así como el gobierno tiene su factor ordenador en su ideología común en términos económicos y en el hecho de que está gobernando, la única opción que yo veo hoy día de que la oposición se una en algo va a ser en la forma en que va a votar. O sea, yo creo que ese elemento ordenador también se va a ver en ambas, digamos, los tres grandes bloques, Frente Amplio, la Nueva Mayoría y también en Chile Vamos, en el sentido de que este eslabón que conversábamos, este eslabón que es el sistema económico, que es como la pegatina que permite que los partidos puedan llegar a puntos de acuerdo, porque siempre terminan viendo un punto de vista económico, también va a ser el elemento que va a generar este elemento de unión en la derecha para sacar las listas de candidatos sin mayores conflictos y preocuparse de hacer propiamente tal campaña. Aquí lo que va a contener la Constitución propiamente tal va a ser la aspiración de todos los partidos políticos que se presenten en el plebiscito. Yo, desde mi punto de vista personal, siempre he pensado que Chile es un país de izquierda y conservador. Es decir, yo creo que la gran mayoría de los votos en nuestro país son precisamente más tirados para la centro-izquierda. Y esa percepción que tengo yo es una percepción que también existe en la derecha. Sí, Sebastián Piñera, el primer y segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, no salió electo porque hay una mayoría del 50 y tanto % de gente de derecha en Chile, sino que tomó el voto blando que históricamente o en los últimos 30 años había votado siempre por la izquierda. Y de manera excepcional votó por la derecha por situaciones de principalmente crisis económicas o inestabilidad que hicieron que la figura de Sebastián Piñera diera mayor tranquilidad desde ese punto de vista. Y yo creo que ese elemento de estabilidad, de tranquilidad, de orden va a ser la nueva pegatina que va a tener en la lista de candidatos constituyentes de la derecha. Y yo veo contrariamente que la izquierda va a ser un elemento de conflictos hasta el mismo día de la inscripción de los candidatos. Fíjate, porque cada vez que vamos a hacer cambios estructurales o se plantea realizar cambios estructurales, son precisamente la amplia variedad de partidos de centro, de centro izquierda, que son los que se ponen a pelear de manera mucho más directa y podríamos decir más agresiva también, desde un punto de vista político, claro está. Sí. ¿Tú qué dices, Karina? Bueno, yo creo que ahí se van, para ser bien honesta, yo
creo que la configuración que se va a estar dando durante estas últimas semanas para el apruebo, o sea, para el plebiscito, incluso, miren, hay que reconocer que en el estallido o el acuerdo del 15 de noviembre complejizó el escenario, sobre todo para los partidos políticos. Hay que recordar que hace un año atrás ya estaban partiendo las movilizaciones en nuestro país respecto a lo que había sido el alza del transporte público en la región metropolitana, y los partidos reaccionaban y se retractaban de sus reacciones y después volvían a reaccionar y se retractaban de sus reacciones. Lo mismo pasó más o menos el 15 de noviembre, y no se olviden que la oposición quedó bastante golpeada, incluso el Frente Amplio, uno de los actores más golpeados por el acuerdo del 15 de noviembre. Fíjense que el acuerdo significó una campaña por el apruebo bastante transversal desde la democracia cristiana, incluso sectores de la centro derecha, de RN, que están por el apruebo, y al mismo tiempo generó una reconversión. Eso quiere decir que, fíjense que los comandos se inscriben en la oposición, varios comandos por el apruebo. O sea, el apruebo es un eje aglutinador en el votante, pero no ha sido un eje aglutinador 100% de los partidos de la oposición. O sea, los comandos, había para el 88, a propósito que ayer se cumplieron los 32 años, significó que había un solo comando. Y hoy día, para el comando de la prueba, hay 4 comandos. O sea, más la mitad del comando de RN. Entonces, ahí uno se da cuenta de la complejidad que está el sistema político o el sistema de partido, porque no sabe enfrentar la coyuntura que tiene política. Porque el 18 de octubre en sí generó un proceso de ebullición dentro de los partidos políticos. La ebullición social generó algo que hacía incomprendible para el sistema de partidos. Entonces yo creo que de aquí al apruebo el escenario se va a ir ordenando, y también dependiendo de la cantidad de personas que vayan a sufragar el día 26, la cantidad de personas que vayan a sufragar el día 25 de octubre va a determinar incluso cuán aglutinante va a terminar siendo, o si va a ser o no aglutinante para lo que es la definición ya de las candidaturas las candidaturas constituyentes que se van a enfrentar en abril, el 11 de abril. Entonces yo creo que hay un camino ahí que también hay que empujar. Si logramos movilizar, pero creo que no han sido los partidos los que más han movilizado a la ciudadanía para la prueba, sino que ha sido la autoconvocatoria de la ciudadanía, porque se siente que le pertenece el plebiscito. No es algo que se lo tenga que agradecer a los partidos. Yo creo que ahí hay que tener mucho ojo, pero también mucho tacto político para abordarlo. Sí, bueno, se vienen decisiones interesantes. Ahora, ¿cómo ven ustedes? Me quedan 3 minutos, pero muy cortito ambos. Este hecho de que, por ejemplo, partidos nuevos hayan tenido dificultades para poder generar la suficiente cantidad de firmas, digamos, en esta vorágine de novedad que se quiere. Ni Fernando Atria con su partido, ni los independientes que postulaban tener una constitución equivalente pudieron conseguir la suficiente cantidad de firmas. ¿Sabes qué? Yo pienso de que existe una idiosincrasia cultural arraigada en nuestra clase política, principalmente en la clase política, que manifiesta de que mientras que la estabilidad del país, el orden del país, lo dan los bloques tradicionales, y como que existe una costumbre ya de que 2 grandes bloques dan la estabilidad, y se legisla en función de eso, impidiendo de que exista mayor cantidad de partidos políticos, aunque sean pequeños, porque se consideran un error del cálculo, un error del programa, la existencia de eso, o incluso que generan un ruido innecesario al sistema político. Cuando se hicieron los cambios al sistema binominal, a la ley de partidos políticos, financiamiento, etcétera, se rebajaron la cantidad de firmas que se tenían que recolectar, pero aún así el umbral era muy alto, y se le entregaron beneficios
a los partidos políticos ya existentes para poder refichar a los militantes que tenían hasta ese momento, a través de la clave única. Creo que era un sistema bastante a distancia, no tanto como ahora, pero eran bastante facilidades para ese momento. Y yo creo que ese es un problema que existe en la élite política en nuestro país, de creer de que pocos partidos dan estabilidad a la nación, cuando yo creo que parte también del estallido social del 18 de octubre fue la poca diversidad de movimientos presentes en el espectro político que pudiesen tomar decisiones o que su voto pudiese ser negociado para generar cambios, y que fue también lo que se vio plasmado. O sea, al principio, a partir del 18 de octubre, las primeras semanas del 18 de octubre, estaban todos los partidos políticos mirando desde la vereda del frente, porque nadie estaba controlando estas convocatorias espontáneas que se estaban dando en Plaza Italia. Después se fueron sumando propiamente tal, y creo que el mejor ejemplo fue que la primera semana ninguna figura pública... Un minuto, Karina. En Plaza Italia. Yo creo que, para terminar, yo creo que es un problema cultural que existe en nuestro país, no permitir que partidos y movimientos pequeñitos, que necesiten pocas firmas, puedan participar del espectro político. Oye, pero yo creo que ahí pasa mucho de la sensación cuando alguien se siente tremendamente frágil o débil para enfrentar una situación política o cualquiera, lo que hace es caer en esta autorreferencia narcisista para defenderse. Yo creo que es un poquito lo que le pasa en general a los partidos políticos, sobre todo a los partidos tradicionales. Entonces hacen un bullado de algo que no tiene relación con lo que está pasando realmente en Chile. O sea, lo que pasó el miércoles pasado no era la primera noticia para la ciudadanía. Era la autonoticia para el mundo político. Yo creo que ahí demuestra no solo desconexión, sino que también una fase narcisa para el debate político. Eso. No tenemos que ir. Karina Oliva, chao. Oca Rentería, chao. Que le pase bien, cuídese. Abrazo. Chao, chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.